Con Calle Saudade nos abrazamos a la cultura. Porque sabemos que nos pertenece a todos. Nos cultivaremos a partir de historias, reflexiones de madrugada, Pensamiento crítico y viajes oníricos. Cuestiónalo todo. y siéntete bienvenido. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta primera edición del podcast Calle Saudade. Yo soy Noé Aguirre y junto con Victoria voy a estar dirigiendo este podcast. Victoria Huerta, ¿cómo estás? Bien, bien, pues aquí emocionada de que pues este proyecto ya pudo dar inicio. Entonces, pues tenemos un invitado especial, alguien que nos ha acompañado durante varios años. Entonces, pues queremos darle la bienvenida al profe Ever Banda. Profe, ¿cómo está? Hola, bienvenidos hijos, esta es su casa. Gracias por la invitación. Muy bien, profe, pues nos gustaría saber un poquito para darles como contexto a las personas que nos están escuchando, un poquito de usted, a qué se dedica, etcétera, una breve introducción de su persona, vaya. Bien, pues bueno, me dedico netamente al arte, en varios aspectos del arte. Yo soy egresado de la Universidad de Nuevo León como diseñador gráfico, también como técnico radiólogo, que nunca ejercí, pero me dediqué más al arte. Soy maestro universitario y precisamente en el área de artes, en el teatro, también lo que es arte terapia. Y pues bueno, de ahí las ramificaciones que se han dado. Yo me inicié en teatro, luego también como ya estando como teatrero, también soy escenógrafo, diseñador de vestuarios, eh, expositor, soy pintor acuarelista y trabajo también acrílicos y varias técnicas. Me dediqué mucho tiempo a la cuestión de exposiciones aquí en Monterrey y en el país y en el mundo. Tuve la fortuna de que mis obras decoraron restaurantes gracias al arquitecto Delio Garza, que en paz descanse, y que en aquel momento pues me abrió las puertas de los diferentes restaurantes y hoteles a los cuales yo tuve la oportunidad de decorar. Y desde ahí pues estamos hablando ya alrededor de casi toda mi vida dedicada al arte. Wow. Excelente, profe. Pues dada la introducción, nos gustaría pues comenzar con lo fuerte, ¿no? Con lo que nos tiene aquí a todos, el arte, ¿no? El arte creo que ha sido algo muy importante, ya lo hemos platicado, profe. Eh, ha sido una parte muy importante de nuestras vidas y pues precisamente queremos aquí compartirlo. Sabemos que hay una definición tal cual del arte, pero usted, ¿cómo podría definir el arte? Ever Banda, ¿cómo definiría el arte? Para mí, puedo ser muy sincero, para mí fue y sigue siendo una tabla de salvación. Me evitó en la juventud, bueno, yo empecé dibujando desde niño, sin necesidad de tener una escuela ni nada, yo dibujaba porque me dio la capacidad y porque tenía el talento de dibujar. Recuerdo muy bien que mi primer dibujo fue hecho en una libretita roja, que si ustedes les dicen a sus abuelitos o a sus papás, les hablan de esa libretita roja, ellos se van a acordar. Era una libretita roja de apuntes que tenía un 42 al frente, pero lo más llamativo es que era roja. Y yo ahí dibujé mi primer dibujo que yo recuerdo, fue cuando me bajaba del camión, yo vivía en Juan Ignacio Ramón y Juárez, me bajo del camión regresando de la escuela y bajo de un brinco del camión, mi hermano venía detrás, mi hermano mayor Mario, y yo me topo con un minusválido. Y mira que ahora me cae el 20 de muchas cosas, porque yo lo veo por primera vez, yo nunca había visto un hombre sin pierna, la pierna izquierda, y lo veo en muletas y estaba ahí parado y me impresionó tanto que mi hermano me dio un jalón y me dice, déjase, no seas grosero, no los veas así. Pero yo no entendía en mi cabeza cómo era posible, o sea, yo me preguntaba muchas cosas, ¿dónde está la pierna? ¿Qué pasó? Y llego a la casa y lo primero que dibujo es a un hombre sin una pierna. Cuando mi mamá lo ve, me dice, ¿qué es esto? ¿Por qué no le pones todas las piernas? Le digo, porque no hay. Y empecé a alucinar y mi mamá me dice que cómo estaba. Y ya le platiqué dónde lo vi. Bueno, esa es como anécdota donde yo me encuentro por primera vez con el arte. Para mí, aún y sin ser conocido, creo que el arte me movió adentro de mí porque pude expresar lo que viví en el momento al ver al hombre y lo pude plasmar en un dibujo. Ponle tú,
no estéticamente, pero a mí yo tendría que unos 5 o 6 años cuando hice eso. De Wow. ahí, estando en la primaria, me empiezo a dar por dibujar mapas. Me dibujaba los mapas del mundo. ¿Cómo lo relacionaba? Yo me los dibujaba de memoria, pero por ejemplo empecé a ver que Inglaterra era como un monito sentado y que Inglaterra se parece, si tú lo ves, a Nuevo León, que es la misma figura, el mismo contorno. Luego la Italia era una bota. Y así me fui relacionando que África era como alguien torcido con dolor de panza y que se estaba doblando. O sea, para mí esa es la relación, ¿no? Entonces yo aprendo a dibujarlos y tanto que mi maestra de ciencias sociales siempre me pedía que yo dibujara hasta que llegó un momento que fastidié a todos mis compañeros y me gané el mote del preferido de la maestra, ¿no? Qué Y chido. ya estando en la primaria, desde primero a sexto grado, en quinto grado me mandan reportar y mi mamá tiene que venir a la dirección porque me reportan porque yo rayaba las libretas de mis compañeros. Y cuando a mí me acusan delante de la directora, yo les digo, yo no los rayé, ellos me pidieron y me pagaron por rayar, porque yo dibujaba jugadores de fútbol, tirando una chilena, un portero atrapando un balón, etcétera. Yo dibujaba y ellos se acercaban y me decían, dibújame aquí en la libreta un monito y así. Yo los vendía que a 50 centavos, un peso. Y desde ahí me viene lo de saber cómo vender arte o cómo sacar provecho a mi talento, ¿no? Porque pues yo era el que traía el dinero para comprar cosas en el recreo y era el más seguido de todos en la escuela, ¿no? Y Claro. esas son como pequeñas anécdotas que si tú las recuerdas ahora que ya estás grande, te das cuenta que el arte siempre está al lado nuestro. El arte para mí es la vida. Si tú me pides una definición para Everbanda, para mí es la vida, porque ha estado conmigo desde que me di cuenta, sin saberlo en ese entonces, que eso era arte, yo ya lo hacía de manera innata. Ya luego entras a la facultad y empiezas a ver otras cosas, ¿no? Pero si la pregunta es esa la definición, para mí el arte es la vida. Wow. Y Justamente acaba de dar. Bueno, sí, dale, dale, no, no, dale. dale, 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 dale. Ok, es que justamente la siguiente pregunta acaba de dar introducción a el momento en el que me di cuenta de que el arte estuvo en mi vida, me di cuenta de que ahí estaba, ahí Claro, estaba y después se volvió algo consciente. Entramos a la pregunta de por qué hay una resistencia desde ciertas personas a adentrarse conscientemente al mundo del arte, porque sí estoy súper consciente de que el arte está rodeándonos por todos lados, pero creo que hay muchas personas que no lo llegan a concientizar tanto y es como, lo dan por hecho o así, pero hay claro. esa resistencia que hay de que, pues, ¿por qué la gente no se da cuenta de que está ahí? Mira, eso ha sido de toda la vida, hija. En aquel entonces, para mí, cuando yo pensé ya entendí que podía dibujar y que podía hacer cosas, mi madre me pone la primera traba. No hay dinero, ni siquiera para comprar un cuaderno de dibujo. Cuando a mí me regalan en un cumpleaños unos Prismacolor, te juro que yo no quería que se acabaran, Ujú. porque para mí era la herramienta para crear cosas a color. Otra de las características mías es que yo soy mucho de color. Para mí el color siempre está presente desde mi niñez. Entonces, te, el arte a veces te limita tu realidad o la realidad limita al arte, en mi caso. Porque a mí se me decía, no hay ni cómo pagarte unas clases de dibujo, no hay cómo pagar, etcétera, etcétera. Cuando ya tienes la oportunidad de trabajar, pues estando joven no te olvidas de eso, del arte. Yo mi vida de joven era fútbol, fútbol, fútbol y bailar. Eso era, esperar los fines de semana para bailar. Y el arte lo veía, pero lo veía muy distante porque yo entendí o traté de entenderlo y me daba cuenta que era una cuestión elitista para mí, punto, de mi realidad, ¿no? Yo decía, yo, ¿cómo voy a entrar a una galería si no he visto bien? No, 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 no me acercaba, le tomé distancia. Y aparte que la mentalidad de ese entonces no era más que pues sobrevivirla y estar al día, ¿no? Muchos ahora lo llaman y me lo han dicho mis exalumnos, estudiambre. Entonces, Sí. muchos estamos en esa situación en la juventud de no tener recursos más que lo que caiga y como caiga.
y no puedes trabajar porque tratas de trabajar y te dicen te falta experiencia. Y entonces el arte se mantiene distante a veces por cuestiones económicas en alguno de los casos. Cuando tú tienes los recursos, tus papás tienen los recursos para llevarte a una academia, para llevarte a un taller de pintura, un taller de escritura, todo eso. Y aparte en aquel entonces no existía el Internet, que cuando tú comprendes el Internet te das cuenta que el arte cambia y hay otras herramientas con las cuales puedes trabajar. Pero yo pienso que todo el arte es una evolución y evoluciona junto a ti, junto a tu realidad. El arte no lo puedes abordar si no tienes tu propia realidad y no entiendes tu realidad. Claro. Robe, y corrígeme si estoy equivocado, pero cuando estamos haciendo la investigación, recuerdo haber visto en una de sus entrevistas, y se me hizo algo muy interesante, cuando postulaba que no existía ninguna limitante para la creación del arte. Bueno, por ahí llegó a mencionar que una de esas limitantes pudiera llegar a ser, digamos, la cuestión del incentivo económico. Pero más allá de eso, nunca va a existir una ausencia de signos o de, digamos, simbología en nuestra realidad para poder llegar a hacer, digamos, estas imitaciones. No sé, por ejemplo, se me viene a la mente este concepto de pareidolia en la psicología. Como por ejemplo, cuando hay ciertas nubes a las que les llegamos a agarrar cierta forma, llegamos podemos llegar también a simbolizarlas y que funjan como una especie de inspiración para la creación de una pieza artística, ¿no? O sea, y desde las nubes, que les agarramos la forma de un caballo, precisamente porque ahí está presente esa paridolia de la que hablamos, hasta, digamos, una pelusa, no sé, una almohada, cosas por el estilo, ¿no? Entonces es Claro. increíble cómo llega, pues, a existir todas estas manifestaciones simbólicas que pueden llegar a constituirse como una pieza artística. Y se me hizo muy interesante este postulado del que hablaba sobre que no existían limitaciones verdaderas para el arte, ¿no? Lo que sucede es que realmente la limitación te la pones tú mismo. Claro, O sea, tú mismo en tu realidad también, porque hay que tomar mucho en cuenta qué estás viviendo y en qué etapa estás viviendo tu vida. El arte llega de todas maneras, el arte siempre está constante y está vigente. El arte antiguo, los objetos, los museos, todo está ahí. Pero a veces tu razón se nubla y no le hallas la relación, no le hallas un sentido a tu vida de decir, bueno, ¿y esto para qué me sirve? No lo entiendes. Cuando tú logras comprender que el arte no tienes que entenderlo, sino que tienes que sentirlo, cambia. sí. Entonces te das cuenta que es una arma eh, no bélica y a la vez sí, dependiendo del arte que hagas. Yo creo que todas las artes son bélicas también, en el sentido que tú te puedes aprender a expresar por medio de un dibujo, por medio de un escrito, por medio de una obra tridimensional, etcétera, etcétera. Entonces, yo considero que muchas veces la realidad nos supera, pero también tu estado anímico, tu carácter, tu personalidad. El arte siempre está vigente y siempre está. Digo, vayámonos a la cuestión de la moda. Ahorita estamos reviviendo los modos de peinado, de barbas de los setentas. Y Claro. todo el mundo dice, ay, lo nuevo. No, mi hijo, es un reciclado de No, reciclado. Y si te encuentras una tienda vintage, te vas a dar cuenta que las camisas y los diseños están maravillosos, pero eran de otra época, ¿me entiendes? no, claro, y eso Y es de es, lo que hablaba, precisamente Sigmund Bauman hablaba de eso en un libro, no recuerdo a precisión cuál era, pero hablaba del concepto de la retroutopía de la nostalgia, en claro, la que, vaya, estamos, digamos, tal vez no hay una causalidad, digamos, directa o más bien tan directamente identificable de lo que pueda estar causando esta retroutopía de la nostalgia, pero podemos llegar a claro. ver cómo se están recreando ciertas prácticas artísticas del pasado, como por ejemplo los videojuegos que se regresan a estos formatos en 2D cuando tenemos la tecnología para hacer creaciones artísticas de la talla de películas como, no sé, Avatar, que se me viene a la mente Claro. ahorita que está en el cine, ¿no? Entonces, Pero es eso, perdón bien que te interesante ver interrumpa, eso. pero eso es una cuestión genética también. ¿Ah, sí? O sea, porque, por ejemplo, yo tengo una sobrina que le fascinan los clásicos, canciones antiguísimas que ni siquiera yo había puesto atención en ellas. Y dices tú, es una señora de 30 años que dices tú, bueno, ya es señora, ya está casada, pero aún así desde joven tendía más a escuchar a Pedro Infante, a Mocedades y cosas que no fueron de su época.
Entonces yo siento desde mi punto de vista que hay una cuestión de gustos genéticos, en el cual se queda la raíz de la memoria, porque tú bien sabes y se ha hablado que cuando el niño está dentro del vientre, tú le puedes poner música y hubo todo un tratamiento de terapia, de que la música se la pones al... Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando mucho con los susurros, de hablarle por medio de un tubo a la barriga de un bebé, donde está el bebé, y le platiques y le cuentes. Y ya cuando sale el bebé que ya tiene grandecito, le cuentas al oído un cuento y le pones luego el tubo a él para que él te le devuelva. Y todo es lo que te hereda, lo que te da la sangre, lo que te dan los genes también. O sea, no podemos negar que somos una, pues unos humanos en evolución siempre. Claro. O sea, yo considero que dependiendo de cómo te haya tocado tu vida, es cuando descubres, primero que nada, la palabra arte. Y luego también saber si te relacionas o no y de qué manera. Pero el arte siempre está ahí. Nosotros somos los que nos modificamos, nosotros somos los que cambiamos, nosotros somos los que morimos y nos vamos. Y de pronto te preguntas, ¿hice algo? ¿Logré hacer algo que perdurara? ¿Logré? A mí me han preguntado, ¿tú tienes éxito? Yo siento que sí, porque precisamente ustedes son una muestra. Ustedes fueron exalumnos míos y así como ustedes hay muchos que también han logrado seguir en el arte, sembrar la semilla y ustedes la hacen crecer. Y es así. El arte de pronto te va a encontrar a la vuelta de la esquina y tú no te vas a dar cuenta. Y luego Claro, te vas a dar cuenta que el arte siempre estuvo cerca de ti. claro. Yo me quedé sin palabras. Totalmente, sí, qué increíble que lo transmita de esta manera. Ahora sí llegamos como a una parte de, el arte está ahí, pero el arte es necesario. Por supuesto. Excelente, muy Por bien. supuesto, en muchos sentidos, porque, por ejemplo, nosotros lo dijimos siempre, cuando yo ya estaba en la etapa de los 30 y tantos y 40 años, yo trabajé para las universidades. Y yo siempre propuse, o sea, siempre debe haber un taller de lo que fuese, pintura, canto, música, fotografía, todo lo que sea, la sensibilización, volverte sensible. Nosotros somos una sociedad que evolucionamos y pues, así como hemos logrado cosas maravillosas tecnológicamente, tenemos un retroceso en cuestión de humanidad, desde mi punto de vista. Anoche lo platicaba con unas personas, como antes en la juventud, pues te peleabas, agredías a alguien, veías que salía sangre y te parabas, te frenabas. Hoy es acábalo. Entonces ya se le pierde el respeto a la muerte, ya se le pierde el respeto al otro ser humano. Entonces hay muchas cuestiones, la guerra, etcétera, pero aún y dentro de todo eso, también hay arte. O sea, de hecho hay películas que se han hecho, videos que dicen el arte de la guerra. ¿Por qué lo definen como arte si es guerra y es muerte? Tiene su sentido. Sí, claro. Las matemáticas dentro del arte, Claro. la ciencia dentro del arte, todo tiene relación con el arte. Entonces, definitivamente que no podemos desligarnos del arte. Lo importante es darnos cuenta que todos tenemos la capacidad de ser creativos. Pero ¿qué requieres? De un maestro que te hable con honestidad y que te diga, vea tu trabajo y no te diga, uy, no, te falta mucho, etcétera. Yo soy de los maestros que si yo te veo y no tienes talento, te lo digo. ¿Sabes qué? Mejor dedícate a otra cosa porque esto no es lo tuyo. Pero también entiendo que hay la necesidad de expresión. Y no todo el arte que se realiza me gusta a mí. Tuve que entenderlo, que no todo lo que veo es estético, pero simboliza muchas cosas más. Porque muchas veces si tú te pones a escuchar escritos que han salido de talleres de escritura de la prisión, y te vas a dar cuenta que hay gente encerrada con tanto talento, te vas a una comunidad pobre o de escasos recursos, llamémoslo así, y te das cuenta que también allí hay arte, a su modo, a su forma. Y Claro, entonces vuelves a analizarlo y dices, nosotros estamos complementados por el arte. totalmente. Y se me hace bien interesante es esto que menciona, profe, sobre
ciertas cosas que se llegan a conceptualizar como arte, como por ejemplo lo que mencionaba ahorita sobre la guerra. Es bien interesante hacer, digamos, o hacer el ejercicio muy burdamente, porque hasta existe una disciplina filosófica llamada estética, para intentar definir el arte, pero hacer el ejercicio de definir qué es arte y qué no es arte, ¿no? Claro, Y esto de por qué ciertas cosas llegan a ser consideradas arte para determinadas personas en diferentes momentos del espacio-tiempo, me remite a tres aproximaciones esenciales del arte de las que hablaba Aristóteles en su libro de la Poética, que era la mímesis, la poiesis y la catarsis, ¿no? La mímesis era meramente esta imitación que hacemos de la realidad para plasmarla, ya sea en piezas pictográficas, musicales, claro, auditivas y demás, que pueden ser, digamos, por ejemplo, lo que mencionaba al principio de este hombre sin pierna que usted imitó en ese dibujo, ¿no? En esa pieza artística. Posteriormente, la catarsis es este estado de embelezamiento o este sentimiento que nos produce el arte, ¿no? Ya lo que usted mencionaba sobre que el arte se siente, ¿no? O sea, se debe sentir porque es una función esencial del mismo. Y la poiesis, que es la creación, el proceso de la creación, ¿no? claro, Proceso creativo y esta euforia que se produce cuando llega de pronto la inspiración o ya en casos, no sé, cuando se convierte, digamos, en profesión o en algún hábito, pues por mera disciplina, pero pues llega a hacerse, ¿no? Entonces, claro. se me hace bien interesante y digo, no sé, profe, yo le quería preguntar a usted qué opina sobre esta aproximación y en general, ahorita que mencionaba que hay ciertas piezas artísticas que no llegan a ser estéticas, usted digo, su amplia trayectoria y todos estos años y sabemos la abundancia de conocimiento que tiene en el tema, ¿utiliza usted algunos criterios para determinar si algo, digamos, es bello, es sublime o estético? ¿O qué opina usted? ¿Cómo podemos abordar esta situación, ¿no? Mira, a mí una de las cosas que más me mortifican a veces es que me pongan de jurado de arte. Sí, sí, sí. O sea, poder interpretar o entender lo que me está expresando el otro compañero, sea novato, sea ya profesional. O sea, si hay etapas, hay que entender eso. Todos podemos ser artistas, pero tú defines qué tipo de artistas quieres ser. Si eres un artista que de pronto nada más lo haces por hobby, nada más para ti, porque lo vas a regalar a alguien, perfecto, es válido. Y puedes tener un talento increíble sin necesidad de tomar ningún taller, ninguna academia, ninguna nada. Pero yo considero que llega un momento en que tú tienes que preguntarte, ¿qué voy a hacer con este conocimiento? ¿Hacia dónde lo voy a llevar? ¿Quiero más? Y al entender querer más, quiero aprender. El tratar de aprender es estudiar. El estudiar es entrar a una serie de reglas y de conocimientos históricos, técnicos, etcétera. Y luego ya después de que pasas todo ese proceso, te enfrentas a una realidad. ¿Dónde voy a exponer lo que yo hago? ¿Voy a tener la seguridad de poderme atrever a exponerlo para que me lo critiquen? ¿Quién me lo va a criticar? ¿Cómo me lo van a criticar? ¿Cuál es el proceso que yo debo de tener interno para entender que de pronto las críticas no van a ser positivas? Pero eso no me va a acabar, no me va a limitar. Entonces, cuando tú decides volverte profesional y vivir de lo que creas con tus manos, con tus ojos, con tu mente, con tu corazón, empiezas a comprender que es otro mundo. Claro, Es un mundo elitista, sí, pero es donde hay dinero. Y el claro, dinero sirve porque es necesario seguir comprando materiales que son tan caros. Y entonces decides entrar al arte. Y claro. luego te quedas observando otros y dices, ¿cómo es posible que esto se exhiba en un museo si son dos líneas y un palito y una bolita? Sí, Y luego te preguntas, bueno, es arte. Porque si te vas al arte mm, primitivo, te encuentras con eso. O sea, siempre va a haber una razón de entender. sí, claro. Que a veces también, aunque sea inaceptable, es porque es el hijo del sobrino, del tío, del dueño de la galería. Punto. Sí, Pero claro. eso también es arte. Como Entonces, yo dejé de criticar o de analizar y empecé a disfrutar.
Uf. Al empezar a disfrutar, te das cuenta que realmente en el mundo en el que te estás metiendo, ya sea por el área de teatro, ya sea por el área de poesía, por el área de cuento, por escribir y que te publiquen un libro y tener el libro en la mano y decir, ¿cómo lo logré? ¿Sí? ¿Cómo mi Claro. cabeza creó estas palabras para formarlas? ¿Cómo otros la aprecian y lo compran? Eso es el mundo para mí del arte. No niego, tienes que tener una preparación académica. Es como cuando me decían a mí, es que me tocó una experiencia. Cuando yo hago una de las exposiciones de acuarela, viene como invitada la maestra Saskia Juárez. Saskia Juárez es una de las maestras más reconocidas del mundo en cuestión de acuarela y más aquí en Monterrey. Y fue mi maestra de la facultad. Entonces yo la invito, llega a la galería y me dice, ¿pero qué hiciste con la acuarela? Desgraciaste todo esto. ¿Qué pasó con lo que te enseñé? Claro, yo me sentía penadísimo. Saliendo de la galería, vamos a su restaurante que tenía ella y su esposo, o lo tiene, no recuerdo, ya hace mucho que no la veo. Y estábamos en la reunión y estaban todos los invitados y un personaje, no digo la otra palabrota, pero eh, dice, maestra, platícanos, ¿cómo fue que Ever desgració la acuarela? O sea, volvió a poner el dedo en la llaga. Y la maestra se levanta y dice, sí, les voy a aclarar. En efecto, Ever hizo lo que nunca se debe de hacer. El papel de acuarela no se arruga, yo lo arrugué. El papel de acuarela no se quema, yo lo quemé. La acuarela no se mezcla con otras técnicas, yo las mezclé. Y dice entonces la maestra, dice, sí, desgració la acuarela. Pero Ever, ¿cuándo me das un taller? Y ahí dices, bingo, lo que Total. estoy haciendo está loco, diferente. ¿Por qué? Porque siempre he querido ser diferente. Y esa es una característica que te permite el arte. El arte te permite poder sacar tu interior, poder decir, aquí estoy, no les gusta, bueno, no les gustó, ni modo. Les fascinó, qué bueno. Y a veces hasta suena más increíble cuando te dan tantos elogios. Una expresión que a mí me molesta es cuando dicen, ay, qué lindo, qué lindo. Siento que es otra palabra, ¿me entiendes? Entonces, pero también te acostumbras a decir, mira, el arte yo entendí, no lo hago para mí. Lo hice en un principio para mí, pero ahora lo hago para que lo disfruten otros. Y ahí es donde comprendes hacia dónde te ubicas. No lo niego y lo vuelvo a hacer hincapié. Tienes que Claro. prepararte, tomar las reglas de lo clásico para luego hacerlo experimental, para luego hacerlo una nueva propuesta. Totalmente. Y qué gran oda a la contracultura, profe. Yo personalmente hago la exhortación a los que nos escuchan, igual a la rebeldía y a la subversión, pues, porque la verdad es una gran anécdota. Eh, y bueno, bajo ese marco que nos presenta, profe, yo quisiera pasar con la siguiente pregunta, porque creo que viene ad hoc para lo que estamos hablando, que es, bueno, entonces, ¿qué necesita alguien para ser un artista, no? Es meramente la disposición combinada con preparación. Digamos, no hay una fórmula universal, la hay. ¿Qué necesita alguien para poder convertirse en un artista? Yo considero que en las fórmulas hay miles de fórmulas. A Claro. unos les funcionan, otros no. A veces es imposible entender cuando te dice el representante. Yo logré tener una persona que me representaba y que me conseguía exposiciones y vendía la obra, etcétera. Y él me decía, dice, deja de pintar comercial, vuélvete único. A lo mismo que cuando estampé mi firma, no sabía cómo firmar y empecé a ver Ever Sánchez, no me gustó. Israel Banda, no me gustó. Ever Banda. Y le encontré sentido, le encontré ritmo. Entendí que son mis raíces de mi nombre. Y entonces a esto me refiero con que de pronto tú te tienes que dar cuenta que el arte está dentro de ti. A lo mejor no es grato para los otros, pero en un principio lo que tienes que aprender es a disfrutar y creer en ti. Porque si tú crees en ti y en lo que haces, tomando una fotografía, por ejemplo, y tú la ves y dices, no, no me gustó, pues a veces no es para que te guste a ti, le tiene que gustar a otro. Y cuando ese otro reacciona con lo que tú escribes, con lo que tú pintas, con lo que tú fotografías,
Es ahí donde viene el sentido real para mí del arte, la aceptación de los demás o lo que tú haces. Claro. Entonces yo que pienso que parto, respondiendo a tu pregunta, parte de sí entender que el arte está dentro de ti de alguna manera y hay que probar y buscarla. A mí hay alumnos que me dicen, es que yo no sé dibujar. ¿Has dibujado? ¿Lo has intentado? O hay otros que te dicen, no, maestro, es que yo quiero pintar como usted. No, pues imposible, mi amor, porque yo no soy tú, ni tú eres yo. O sea, tú vas a hacer una interpretación de lo que tú quieras. A mí cuando doy talleres de dibujo me piden, ¿dónde está el modelo? No hay. Es que todos los talleres de dibujo ponen el jarrito con la naranja. No, eso ya te lo sabes. El registro de la memoria de los objetos ya está dentro de ti. Entonces solo recuerda y plasma a tu interpretación. Las naranjas no tienen que ser siempre redondas ni tampoco naranjas de color naranja. Pueden ser moradas, verdes. Y luego cuando ya te metes a estudiar, porque es interesante estudiar y leer, lees a Picasso, lees a, no sé, Salvador Dalí, el alucine enorme que tenía ese hombre, la magnificencia de sus diseños, y luego ves a Klimt y a otros diseñadores, otros pintores y otros artistas que dices, el arte es increíble y está para toda la vida. Yo creo que hasta que me muera voy a seguir diseñando y pintando. Sí. Solo es cuestión de entender que tienes una memoria de archivo, les digo yo. Tanto aquel que es actor, que dice, ay, tengo que interpretar a un borracho, pero yo ni siquiera tomo alcohol. Bueno, pero tienes la memoria de que algún día uno de tus tíos, uno de tus vecinos, en la tele, en el cine, viste ese personaje. Entonces, sácalo del archivo de memoria. Ponerte a dibujar es sencillo, siempre y cuando no quieras ser realista. Si quieres ser realista, practica, ve proporciones, diseño, todo, tiene su chiste. Claro. Pero lo que yo no permito es que sean imitadores. O sea, no quiero que copien a nadie ni que me copien a mí. Yo no pongo ejemplos, ustedes van a sacar su creatividad. De hecho, los talleres que yo imparto son enfocados tanto en la escritura como en todos los talleres que doy, es a sacar tu interior y darte cuenta que siempre está ahí, que de pronto no te diste cuenta, pero lo está. Ahora, yo como les digo, el mundo tiene líneas, tanto circulares como triangulares, como cuadrados, como líneas rectas, como líneas curvas. Deja de ver el mundo como se ve comúnmente y empieza a leerlo desde otra perspectiva. Claro. Para mí es eso el arte, hijo, el atreverte, pero también prepararte. Claro. Claro. Me encanta cómo lo menciona, profe, porque si algo he aprendido de usted es definitivamente eso, es un mundo de posibilidades el arte y bueno, estando con usted en teatro, a mí al principio era como, es que cómo voy a interpretar yo a alguien que no soy yo. O sea, yo estaba muy aferrada como a mi persona y esto y aquello y luego era como, bueno, pero ¿por qué no puedo ser alguien más? ¿Por qué no puedo adentrarme a un mundo distinto que no es el mío? ¿Por qué no puedo sentir algo a como hacerme la idea de que estoy sintiendo algo, pero después como, o sea, si en escena yo voy a ser Marcela, soy Marcela, yo no soy Victoria, yo soy Marcela en escenario y lloro porque Marcela siente dolor y si tengo que dibujar algo como Sofía, bueno, Sofía está dibujando algo con cierto sentimiento que tal vez yo jamás he experimentado, pero el arte yo creo que te permite también darte esa posibilidad de sentir aún más, o sea, un panorama aún más grande de todo, ¿no? Ahora sí que absolutamente todo. Claro. Entonces, sí, 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 continúa. Lo que sucede es que todos somos un mar de sentimientos, hija, Ujú. y los podemos plasmar en una escritura de una poesía que tú te la lees y dices, ay, qué cursi, cuando la vuelves a leer ya después de que pasa esa etapa. O sea, Ujú. todos somos personas con etapas. El arte, afortunadamente, cuando te logras dar cuenta, sirve como catarsis, sirve como limpiador de espíritus y alma. Ahora Ujú. también dependerá, como lo decía la abuela, con quién te juntas, te diré quién eres, ¿no? Entonces tienes que buscar en cierta manera que tu alrededor esté gente positiva y gente que quiera ser original también. Porque hay muchos que hablan del arte y sí, saben mucho de tecnología y de tecnicismos y todo. Pero yo aprendí a preguntar cuando me criticaban muy fuerte. Yo le decía, bien, eso piensas de mí, de mi arte. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Tú qué has pintado?
Ujú, ¿Tú dónde estás? O sea, ¿te estás dando la tarea de venir a criticar mi obra a mi galería o a la galería donde estoy exponiendo? Te lo agradezco porque te diste la tarea de venirte en camión, en carro, lo que fuera, para estar aquí presente. Pero si ya me estás agrediendo con tu crítica, que yo no le veo positivismo, yo te pregunto, ¿tú qué estás haciendo? ujú. Claro, no aceptes una crítica constructiva de alguien que no ha construido nada. Avelino Exacto. Leperda. Pero sin embargo, también hay que saber escuchar. O Ujú, sea, hay Sí, que claro, saber claro. procesar. Todo siempre Sí, está en la cuestión de la conciencia. Cuando tú te enfrentas a ti mismo y a tus miedos, tú entiendes que entonces te puedes expresar de mil y un maneras. Algunos lo desean o lo prefieren por el deporte y se compran la camisa más actual de su equipo favorito y todo. Y dices, tú puedes pagar esa camiseta y no te puedes pagar un cuaderno de dibujo y unos lápices, por favor. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Dependemos de cómo se nos ha educado. Dependemos también de la visión familiar. O sea, la visión, cuando mi madre me vio que yo iba para teatro, me dijo, estás loco, me criticó y me dijo, tú vas a ser rarito y tú vas a hacer esto y todo, todo. Nunca me iba a ver. Y cuando por fin logré que me fuera a ver, se paró ante mí y me dijo, discúlpame, entiendo que esto es lo tuyo. claro. Y dices tú, bingo, ahí está. Y ahora se repite cuando yo veo como, por ejemplo, alumnos como ustedes, como otros tantos que han logrado sobresalir o estar luchando para sobresalir y hacer arte y entender lo que es el arte, yo digo, bien, sembré bien. Y esa es la gran satisfacción. Se pudiera decir que yo ya voy de salida y hay mucha gente que me dice, ay, pero estás muy joven todavía. Pues quién sabe, a veces el cuerpo también ya pide otras cosas, ¿no? Y ahora, si hablamos de realidades, ustedes saben perfectamente bien que yo empecé a ser minusválido. Y pudiera sentarme a llorar y decir, ay, me falta una pierna. Pero no, me pongo a dibujar y me pongo a crear, a seguir creando hasta donde pueda y me lo permitan los ojos y quien me trajo al mundo, ¿no? Quien me creó. Entonces considero que el arte también es sanador. El arte también te ayuda a salir de cualquier depresión, de cualquier sentido, siempre y cuando te sirva a ti primero. Y Totalmente. si eso hace reaccionar a otro, ya dices, o sea, perfecto. Claro, y también digo, en general, se me hace increíble esta aportación que está dando, profe, porque con cualquier sentimiento puede llegar a funcionar, o sea, inclusive la ira y el enojo pueden llegar a ser catalizados por el arte de formas increíbles, o sea, esas formas en las que, por ejemplo, cuando te llegas a enojar con una persona bastante y quieres hacerle hasta lo que no por la euforia o la efervescencia del momento, llegas a una libreta y empiezas a escribirle hasta lo que no de una forma poética, pero es bien interesante, ¿no? O Claro. sea, cómo puedes Mira, llegar a hacer esta catarsis, ¿no? De la que hablaba claro, Aristóteles justo. yo te voy a decir que para mí, en lo personal, yo respeto lo que piensen los demás, Claro. pero a mí las etapas de dolor, de pérdida, de situaciones, me vuelven más creativo. Es el momento de Claro. purificación para mí. ujú, O sea, Decía, yo lo decía, planteo desde ese punto de vista. O sea, cuando yo más sufro, o sea, yo, por ejemplo, escribo una obra como la que acabamos de montar, la que monté con ustedes de Basta, ¿sí? ujú. Hablaba sobre la violencia intrafamiliar. Cuando yo termino el texto, lo vuelvo a leer. Y si yo no lloro con mi texto, porque estaba enfocado hacia eso, no siento el texto, es que no está bien hecho. Pero si yo lo estoy escribiendo y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y a mí me produce un sentimiento de vacío, de dolor, digo, va a funcionar. ¿Por qué? claro, Ujú, Porque le estoy dando la valorización sincera del sentimiento. claro. Pero decía Borges, ajá, la belleza, vaya, la felicidad no necesita ser transmutada en belleza, pero la desventura sí, ¿no? ¿Sí? ujú. Y Sí, puedes sí, estar feliz, digo, otra persona me dijo, ah, entonces tú Claro. siempre estás triste. No, también las etapas de felicidad sirven para crear. Pero Sí, si tú lo claro. checas, tiene otra connotación, tiene ujú, otra expectativa, tiene otro cuerpo. Sí, totalmente. A mí también me gusta más el arte, bueno, que tiende a ser más oscuro, digo, y eso es un gusto más personal, pero digo, en general estoy totalmente de acuerdo. Las épocas más álgidas Claro, digo, históricamente podemos ver cómo, en etapas, no sé, desde el medievo, Renacimiento, Barroco y demás, hemos visto, o sea,
tanta profundidad en esas piezas pictóricas y plásticas que plasmaban en esa época, que digo, trascendieron hasta la actualidad y que increíblemente fueron conservadas precisamente bueno, por la talla de Claro, conceptualización o de mensaje que estaban impulsando, ¿no? Ujú. Y bajo, o en ese sentido, profe, también le quiero preguntar, ¿cómo impulsar un proyecto artístico? Usted que ya tiene, digo, vaya, empezó desde cero con surcidores y ahorita en lo que se ha convertido, ¿cómo puede una persona que tiene esa inquietud de comenzar algún proyecto de distintas índoles artísticas, pues, hacer o impulsar su proyecto claro. vinculado al arte, ¿no? Mira, primero que nada también hay que volverse un poquito más prácticos. Darte cuenta que hay becas, darte cuenta que hay proyectos para beca. Entonces, darte cuenta que no siempre hay que estar con el látigo sodomizándote, diciendo, ay, no tengo dinero, ay, no lo puedo hacer. No, cállate, ese sentar en la cabeza y ponte a buscar becas, ponte a buscar proyectos, patrocinios internacionales, nacionales. Nosotros nos regimos por medio de Conarte. Conarte lanza muchas propuestas y muchos talleres, a veces gratuitos, a veces con costo, pero el costo real no es tan caro. Entonces es irte empapando. Yo no puedo hablar de un pastel si no lo pruebo. Si lo veo desde fuera y digo, qué bonito está, qué bien decorado, pero ¿a qué sabe? Claro, El arte es igual. El arte, si a ti te gusta o tú quieres hacer algo, piensa en un proyecto. ¿Cuál es tu proyecto? Cuando se convierte en un proyecto de vida, es que vas a dejar el alma en eso y vas a encontrar la sinceridad para tu proyecto. Primero tienes que creer, pero también tienes que aprender con el tiempo a cómo evolucionan los requisitos que se te piden. claro. Una de las cuestiones que, por ejemplo, yo estoy protestando un poco con respecto a eso es que, por ejemplo, la mayoría de las becas ahorita ya están poniendo el límite de 50 años. Yo tengo 57 y sigo siendo creativa. Entonces, ¿dónde vamos a quedar todos esos que pasamos de los 50? Pero también veo con mis alumnos que son menores de edad y que pueden lanzar un proyecto a solicitar una beca, pero desconocen el procedimiento. Creo que debería de haber un recurso, una manera de cómo alguien te orientara a sacar ese tipo de recursos. A mí me decían, ¿cómo viajas tanto? Antes de la pandemia yo me movía por todo el mundo. Logré estar en Europa, logré estar en Sudamérica, me faltó Asia y todo el Medio Oriente y todo eso no lo pude hacer, pero mis obras de pintura lo hacían, entonces en cierta manera pues yo también estuve allá. Pero como me decían, tú tienes mucho dinero, Surcidores te da mucho dinero. No, la realidad es que no. Primero que nada, tienes que entender que tu proyecto lo debes de creer tú y tienes que tener objetivos bien claros. Saber aprender o supervisarte con alguien que ya ha metido becas y que te supervise y te diga y te oriente y te diga, mira, a veces el presentarte el proyecto con tantas palabras no dices nada. Tienes que ser más concreto, tienes que tener un objetivo, tienes que tener unos subobjetivos, tienes que enfocar bien los recursos, cómo se va a gastar el dinero que te van a aportar, en qué lo vas a invertir, ver que las reglas dicen, algunas becas te dicen, el dinero no se puede utilizar para comprar objetos ni nada de eso. Y aparte también de pronto te topas con cada gañán que de pronto ves que ganó la beca y nunca hizo el proyecto, pero trae una camioneta nueva del año. Entonces, o siempre ganan las becas, ¿por qué? Porque son amigos del compadre de fulanito y de manganito. Eso todavía sucede. Claro. Sin embargo, yo digo, no pierdan la esperanza, prueba una. Y si no vas por ese lado, prueba en otra. Y si no va por esa otra, otra. Mi abuela lo decía, cuando te cierren la puerta hay una ventana. Cuando se cierra la ventana hay una rendija. Métete Claro. y haz lo tuyo. Pero también dale valorización a lo que haces. Dale un seguimiento. O sea, si tú lanzas un proyecto que pega y te dan una beca, ponle tu 30,000, 50,000 pesos, inviértelos bien y demuestra en qué lo invertiste, porque eso te va a ayudar a que van a llegar otros recursos a ti, porque ya puedes demostrar. A mí, por ejemplo, no me los negaban. ¿Por qué? Porque yo llegaba con resultados, fotografías, videos, memorización de todo y aparte la retribución aquí en la localidad de lo que me daban de dinero para ir en vuelos de avión. Entonces todo el mundo me invitaba porque pues yo llevaba con vuelo pagado, ¿me entiendes? Que eso es muy importante, ya sea para una exposición, ya sea para narrativa. Entonces, te tienes que volverte un administrador de tus recursos.
Si empiezas de cero, ¿con qué vas a empezar de cero? Siempre tiene que haber un guardadito, un capital de sostén, que te sostenga la caída. Claro. Que de pronto la primera vas a perder, pues hay que entender eso, es una negociación. Te tienes que volver empresario en cierta forma y tienes que estudiar un poco el cómo manejar tu imagen, cómo manejar, y todo son inversiones y recursos. Entiendes que lo tuyo tiene que entenderse como un negocio. Somos una empresa cultural y como empresa tiene que haber reinversión. Lo que ganamos, si tú vas a Surcidores de Cuentos el taller, vas a encontrar vestuarios de todo el mundo, originales, porque yo invertía en eso. Entonces a mí me dicen, ay, es que tú debes de tener, no, todo está invertido. Si tú me preguntas ahorita, ¿cuánto tienes surtidos en caja chica? Pues no me alcanza ni para comprarme una prótesis. Pero vamos a reiniciar el 23 con ese objetivo, seguir y seguir escalonando. Yo lo entendí con uno de mis maestros de teatro, Isaac Alcorta, que en paz descanse, que él siempre me dijo, si algo no te gusta, ¿qué estás haciendo contra eso que no te gusta? O sea, siempre tienes que tener una propuesta y siempre tienes que tener una visión, no como cabello de molienda. O sea, no nada más así, sino abrir tu panorama y ver lo que puedes lograr. Claro, para lograrlo tienes que hacer muchos sacrificios. No ir a bodas, no ir a cumpleaños, no emborracharte, no ir el domingo a salir porque el domingo tienes función, etcétera. Pero eso es una cuestión de inversión también. Cuando tú entiendes que puedes ser empresario de ti mismo, te juro que ya no buscas trabajar en otra empresa. Sufres porque no hay un seguro social, porque no hay un acompañamiento, bla, 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 pero de todas maneras sale. Yo considero que lo principal es creer en el objetivo, en tus objetivos, pero sí estudiar y entender cómo está el proceso de los objetivos, qué es lo que pide cada beca. Entonces hay muchos recursos y dineros que están ahí en forma de becas y nadie se da cuenta porque no se toman a la idea. Ahora, hay un gran problema. A las nuevas generaciones, no sé por qué, pero no se les platica esto. Yo siempre lo he criticado. ¿Por qué las escuelas de arte no te dicen, oye, postúlate, hay una beca de tal cosa para fotografía, para música? ¿Dónde se quedan esos recursos? Claro. ¿Dónde termina ese dinero? Pero bueno, ya he aprendido también a no ser politiquero ni tampoco revolucionario. Yo hago mi propia revolución y ayudo y apoyo a quien quiera salir adelante y asesorarlo con todo gusto. Que también he aprendido que eso es una manera de ganar. O sea, ¿por qué? Porque también el conocimiento se tiene que pagar. Claro. Y ahora que menciona esto de, digo, del conocimiento, maestro, digo, usted junto con Surcidores de Cuento han creado, o bueno, nos había mencionado el surgimiento de un concepto muy interesante denominado narración oral escénica. ¿Qué es la narración oral escénica? Y es una disciplina, es una subdisciplina, ¿cómo surge? Bueno, cómo podría describirnosla, ¿no? Bien, si hablamos de narrativa, aquí en la historia resulta que aquí a Monterrey vino Garzón Céspedes, con todos mis respetos, un maestro cubano, que fue el que trajo la narración oral, así, narración oral. Los primeros alumnos que tuvo aquí fueron La Tucita y un grupo de estudiantes de la Universidad de Monterrey, que fueron los que le dieron cabida aquí en Monterrey, y luego el Tecnológico, y luego varias instituciones al maestro Garzón Céspedes. Y él traía la escuela cubana de narración oral, la tradicional, donde tú te pasabas sentado, solo hay una proyección, no hay ropa. Y yo realmente por accidente, porque me llega un email que no era para mí. Entonces yo lo respondí, me invitan a Buga, Colombia, que ni siquiera sabía yo que existía un pueblo llamado Buga, Colombia, y me llega la invitación. Y voy y me doy cuenta que es un mundo muy distinto, muy disciplinado en cuestión de tradición. Pero como Ever Banda siempre ha sido revolucionario en ese sentido, de decir, ¿por qué tengo que estar serio, sentado? Si yo vengo del teatro, yo me muevo, yo brinco, yo salto, bueno, cuando podía, ahora salgo en un solo pie, pero sigo saltando. Eh, Me doy cuenta de que respeto mucho la tradición y lo tradicional, pero no es para mí. Yo quería ser distinto. Y entonces recibes el rechazo de los narradores orales. Eso no es narración, eso es teatro. Que luego haciendo un análisis, pues ellos también hacen teatro. Digo, si se ponen un vestuario, una camisa, ya es un vestuario, perdón.
Si suben un accesorio al escenario, como un abanico, lo que fuera, ya es un accesorio. Entonces hacen teatralidad también. Ellos no lo querían aceptar hasta que en Guadalajara se nos convoca para dar una explicación de por qué nosotros nos llamamos narradores orales escénicos y se acepta el término. Se nos reconoce como narradores orales escénicos y somos distintos. ¿En qué sentido? En que nosotros interactuamos con un público, destruimos la narración a veces porque jugamos. Yo partí del jugar. Para mí decía, bueno, yo veía a los niños escuchando las narrativas, algunos estaban muy entretenidos, otros no. Yo decía, tiene que pasar algo. Lo que te estoy contando te tiene que remover de algún sentido y al obtener la atención de los niños, para mí fue maravilloso. Yo te puedo decir, yo soy un Grinch para los niños. Sí, o sea, yo me considero un Grinch. A mí no me atraen tanto, pero tengo un carisma con ellos y ellos me siguen. Y eso no te lo da ningún taller, Aquí y eso, ¿no? ¿Perdón? aquí estoy 22 años después, profe. Y sí. Entonces te digo, y así como tú han regresado muchos que ahora me traen a su familia, etcétera. Y te das cuenta que la narración oral escénica para mí es la raíz, reconocer mi raíz teatrera, a sentarme y decir, yo estoy aquí, existo y va. Y ahora veo tantos narradores que hacen lo mismo que yo hago, o tratan de imitar algunas cosas, o se les pasa lo original a ellos, no sé. Ya ahorita hay una serie de variantes de narradores que ahora con la pandemia surgieron un montón, buenos, malos, mediocres, de todo. Pero creo que también, como lo he dicho, dejas de pelear contra el mundo y te das cuenta que hay público para todos. Todos tenemos un público que nos sigue. A alguien le va a gustar lo tuyo y a alguien le va a gustar lo de los demás. Entonces también entiendes que eso de crítica entre grupos ya no tiene importancia. Lo importante es seguir y seguir vigente y seguir creando, seguir sorprendiendo. Nosotros, por ejemplo, ahora vamos a regresar el día 8 a San Pedro y traemos un proyecto. Por un lado, vamos a estar hablando de la buena alimentación, o sea, cuentos de buena alimentación, cuentos de biodiversidad y también vamos a estar montando cuentos indígenas en rescate de memoria y presencia, entonces, de las culturas nativas de nosotros y del mundo. Entonces ya tienes como arranque un objetivo por dónde llevar al público que tenemos, ¿no? San Pedro de Pinta lo ganamos con sangre, sudor y lágrimas. Y digo, Victoria, tú has estado ya ahí actuando y es un lugar maravilloso porque es mágico y la gente ya va a vernos. Antes iba y pasaba y se quedaba, pero ahora ya va directamente a vernos y eso es maravilloso. Sí, es increíble cómo, ahora sí que por la parte de los niños, que está como es el foco de San Pedro de Pinta con sus ciudades, es increíble ver cómo o sea, los papás los llevan y los niños están ahí viendo y Claro, observando lo que está pasando y cómo suceden las cosas y luego termina y se dirigen contigo de que, oye, ¿y qué pasó con la abuelita? ¿Qué pasó con el lobo? ¿Qué pasó con...? Es como, eres un personaje. Para claro, ellos eres alguien y es magnífico cómo desde pequeños puedan adentrarlos a estos mundos, claro, porque pues sí, si de alguna manera crecen con ese mundo, ya no hay manera de salir. Esa es la parte claro. que, ay, me fascina como, o sea, saber que ya no puedes salir, o sea, ya Claro, y no. más que nada que te das cuenta que es eso, estás sembrando. ¿Quién Ujú, quita de los 100 que te ven, 10 de ellos se van a dedicar en algún momento al arte? ujú. Eso es lo maravilloso. Sí, totalmente. Y o sea, respecto a esa parte, bueno, yo siempre he tenido como la idea de que vivimos de historias. Los niños van creando sus historias, los jóvenes lo mismo, los adultos, los de la tercera, todos vamos creando nuestras historias. eh, pero ahora la pregunta es, ¿cómo contar una historia? Ever Banda, ¿cómo cuenta una historia? Mira, llegó un momento en que yo empecé leyendo cuentos de otros y los Ujú, narraba, pero narraba, por ejemplo, la regla de la narración oral es que siempre se haga en tercera persona. ok. Yo dije, ¿por qué? Yo lo puedo cambiar a mi primera persona. Entonces Ujú, yo me convertía en el niño. Yo me convertía en el oso, en el lobo, en el era yo contándolo desde mi ser, desde mi energía. Luego me di cuenta también que la gente se identificaba con tu estilo. ujú.
que la gente se divertía. Algunos sí de pronto recibimos algún rechazo, no todo es color de rosa. Sí había gente que decía, ay, por ejemplo, una vez contamos algo sobre brujas y se levantó una mamá muy ofendida y que, ay, que mi niño nunca sabía de las brujas. Y bueno, pues bueno, ni modo, ¿no? Usted sabrá cómo trata a su niño, ¿no? Y, pero sin embargo, no dejas de luchar por seguir siendo tú. Yo creo que cuando tú haces algo desde tu sinceridad, va. Y luego de pronto me encuentro con que me cuestioné sobre mis raíces, mi memoria familiar. Y empecé a escribir y le escribí a mis abuelas, que fueron las que me educaron, para bien o para mal. Y entonces empecé a crear espectáculos de mi persona, ahorita no sabrán cuántas historias voy a preparar con esto de la pierna. O sea, va a ser un ciclo de cuentos diferentes. Claro. Pero y hubo una ocasión en que en el DF una persona se paró después de la función, estábamos contando cosas de raíces de nuestros pueblos y de nuestras familias, Humberto y yo, y de pronto una persona se para y me dice, ¿qué no te da vergüenza? Digo, ¿vergüenza de qué? Pues es que te estás exponiendo demasiado, hablas de tus raíces, de tus abuelos, de lo que te pegaron, de lo que te... ¿No te da vergüenza? Digo, mira, vergüenza es no darse cuenta y no hablarlo. Todo aquello que nosotros vivimos tiene que salir de nuestra boca, porque si no se pudre adentro. Los rencores, los odios, los sinsabores, las risas, los aprecios, el amor, el desamor, los engaños, todo es tema para hablar. Entonces, si tú te das cuenta y utilizas la narrativa, yo desde mi punto de vista todos narramos. Cuando un alumno llega ante mí, yo se lo digo, tú ya vienes narrando tu propia historia, que a veces no te das cuenta. Un ejemplo, el maestro Humberto. Humberto me decía, no, yo jamás me voy a subir en escenario, yo que voy a andar narrando, no, y no es cierto. Pero tú lo oías platicar y platica tan sabroso, Sí. con tanto detalle, y aparte manotea y hasta que lo convencí. Y una vez que yo andaba en Argentina, nos habla un cliente muy especial que no le podíamos negar la función y tuvo que ir a hacerla. Y ahí comprendió y entendió que esa era su doctrina. O sea, ahora páralo para que se baje el escenario, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, es eso. Es darte cuenta, hija, que todos narramos. Cada quien narramos nuestra propia vida, nuestras propias experiencias, con gustos o disgustos. Hay otros que son más literarios, que dicen, no, es que yo nada más eh, narro lo de Neruda, Borges, etcétera. Qué bueno, qué padre. Pero ¿dónde está tu vida? ¿Por qué no platicas de tu vida? ¿Por qué no hablas, por qué no investigas de dónde vienes, de dónde provienes? Y eso te va a dar la oportunidad de darte cuenta que la narrativa nos abre un mundo enorme de expresión. ¿Tienes que leer? Sí. Todo tipo de lo que te caiga, léelo. ¿Por qué? Porque te va a dar un repertorio de palabras increíbles y de conocimiento. Claro. Ahora, como hablando de las raíces, ¿nos podría hablar de su libro Cabeza de Nube, profe? Bueno, mira, Cabeza de Nube es uno de mis grandes orgullos. Yo se lo dediqué a mi abuela veracruzana. Yo le llamé Cabeza de Nube porque cuando a mí me mandaban allá a los campamentos, bueno, no campamentos de verano, sino en las vacaciones de verano, Ajá. me iba con mis primos y nos portábamos re mal. Y no siempre mi abuela quería contar cuentos, entonces cuando se enojaba nos mandaba a dormir rápido. Y dormíamos en literas, a mí me tocaba la parte de arriba. Entonces cuando mi abuela se metía con un chicote, según ella, para pegarnos, pues nunca nos pegó. Siempre era puro refunfuño y puro, nomás gruñía y decía, a veces ni se le entendía. Y yo nada más veía su cabecita blanca, porque ella era negrita como la noche, con unos dientes de perla hermosísimos, pero su cabello era blanco, blanco. Y entonces yo la veía y veía la nubecita. Y entonces para mí siempre fue eso. Cuando yo logro escribir el libro de sus memorias, o las memorias mías con ella, eh, titulé el libro así, Cabeza de Nube, dedicado al homenaje a mi abuela. Y dentro de los cuentos que plasmé en ellos eran cuentos cortitos, porque eran cuentos que viví yo cuando recién llegué, que todavía era muy, muy chico. Y puse una narrativa de un cuento corto que se llama Zapatos en los, no, ¿qué? Zapatos enojados, creo que sí, o pies enojados, algo así, no me acuerdo. Total, la historia habla de un pequeño niño que de pronto se baja de la cama y anda muy molesto y entonces la mamá le dice, ay, andas molesto porque de seguro brincaste y te mojaste los zapatos y por eso te duelen los pies.
Luego mi hermana me dijo, no, le duelen los pies porque no se ha bañado y le huelen las patas, algo así. Y así estaban cada uno hasta que llega mi abuela me ve, me dice, yo sé cuál es tu problema. Y si de pronto se agachó delante mío, me sentó a la orilla de la cama, se agachó delante mío y de pronto dijo unas palabras mágicas, esas que solo las abuelas se saben. Y cuando me bajé de la cama, voilà, mis pies ya no estaban enojados, mis pies ya veían hacia el frente y pude salir corriendo a jugar al patio, no sin antes darle un gran beso a mi abuela y decirle, eres magnífica. Más o menos por ahí va el cuento. Y Guau. entonces era plasmar esas anécdotas con la abuela, de lo que viví con ella. Y me despido del cuento cuando hablo sobre la silla vacía. Ujú, La silla vacía para mí fue entender cuando murió, ujú, que en la vida real a mí no me dijeron que había muerto. A mí nunca me avisaron, porque a mí después de que me llevaron, yo estuve de los 5 y medio años hasta los 12 y a los 12 van por mí otra vez. ujú. Y cuando me despido de ella, a los meses muere, pero nadie me dice que murió. Yo me vine a enterar después. Y cuando regreso a la casa de la abuela, veo una silla vacía. Y hablo de ese hueco que se te hace en el estómago y que de pronto no comprendes porque eres niño. Y luego te Ujú. das cuenta que era así, que las cosas cambian y que también se habla de la muerte. Y que a mi edad eh, tuve que entenderlo, ¿no? Y bueno, pues por ahí va. Eso es cabeza de oveja. Wow, Guau. qué palabras. De verdad, bro. Increíble esta vivencia que nos comparte. Digo, sé que definitivamente digo, su abuela fue una figura indispensable para su vida, ¿no? Claro, Y lo Ujú. hemos visto, digo, en las historias, la manera en la que nos cuenta sobre ella y es increíble retornar a nuestras raíces, ¿no? Como claro. Por el menciona. otro lado, por el otro lado, solo un cuento le he dedicado a mi otra abuela, a la abuela materna. Ujú. A ella le dediqué La abuela de piedra. Ya con el Ok. título ustedes se han de imaginar, ¿no? Ella Sí, de sí, sí. origen judío hebreo y Ujú. judía judía, o sea, fuerte. Y pues era muy distinto, la vida fue muy distinta, sin embargo el cuento termina de una manera inesperada. No se los cuento porque si no me voy a chillar y no quiero chillar. Este, pero pues desgraciadamente ese no se ha hecho libro, Ujú. de cabeza de piedra, de abuela de piedra no se ha hecho libro, pero pues por ahí andamos, trabajando en eso. Wow. Muy Eh, bueno. Profe, definitivamente estamos atravesando un frenesí de emociones muy fuerte con estas historias que nos está contando que en definitiva trastocan fibras muy sensibles de las personas en general y bueno, pues nos dejan bastante para reflexionar. Y en esa línea de ideas hay una anécdota que se vincula con las últimas preguntas que quisiera ver si pudiera contarnos, que digo, a mí personalmente me causa bastantes cosas, bastantes sentimientos, que es eh, la ocasión la anécdota del mendigo, ¿no? Sería bastante si pudiéramos, si nos lo pudiera contar y bueno, pues vincularlo ya La como anécdota que, perdóname, no te entendí, la hijo. anécdota del mendigo. Ah, ya, ya. Cuando Claro, me inicio como escritor de teatro. claro, claro. Mira, yo vivía en Jalapa, Veracruz, estaba en un café, en una parte de arriba y en el parque de Jalapa, y de pronto oigo gritos y me asomo al balcón y había una como cañada bastante alta y por abajo de la cañada pasaba una carretera, una pista, y veo a dos chavos bajándose de una moto y agarrando con un tubo, con tubos metálicos a golpes a un mendigo. Y pues yo no podía hacer nada, pues estaba bastante alto y lo único que se me ocurrió fue aventar la taza de café que traía. Al impactarse con el piso, los chavos salen huyendo y de rato veo que llega la patrulla y llega la ambulancia y se llevan al pobre hombre, ¿no? Yo no supe ni qué pasó, ni por qué lo golpean, ni nada. Simplemente regreso a mi mesa todo frustrado
Agarré una pluma y la primera palabra que me sale es mierdas. Y de ahí me agarré, me fui a la casa, agarré una libreta y me puse a escribir. Yo nunca había tenido la intención de escribir guión teatral. De hecho, no escribía. Mm, eh, ¿Cómo decirte? No era el momento para yo lo que hacía era dirigir teatro y otras cosas, ¿no? Expresión corporal. Y cuando empiezo a hacer el texto, me toca la etapa de regresar a Monterrey. Traigo el texto que se llama Tripas de Gato. La gente me preguntó, ¿por qué Tripas de Gato? Le digo, pues cuando lo veas vas a entenderlo. Cuando llego a Monterrey, pues a buscar trabajo de nuevo, estar acá, logro estar en el taller, abriendo talleres de teatro en la no, que en la Universidad del Valle, no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba ahí en la Florida. No recuerdo ahorita el nombre de la universidad. Y pues se abrió un taller experimental de teatro, acuden 15 jóvenes, de los cuales se quedaron 8, ya definitivo como compañía de teatro, y formamos una compañía que se llama, o se llamaba, Espacios Vacíos. Y espacios vacíos en referencia a ese hueco de la humanidad que tenemos siempre de que nos falta algo, o que nos sobra algo también. Y entonces empezamos a experimentar y cuando le presento el primer texto a Jezreel, mando saludos si es que algún día logra ver esto, eh, Jezreel me dice, maestro, yo no puedo empezar a decirle al público mierdas. O sea, ¿por qué? No entiendo la razón. Dije, perfecto. En lugar de darle una explicación, le pedí que viniera vestido con su personaje de mendigo el día sábado que nos reuníamos. Y de ahí de la Florida nos vinimos caminando hasta Condominios Constitución. Él iba delante de nosotros, nosotros a 2 cuadras, el resto del grupo vigilando que no le fuera a pasar algo. Y todos tenían la indicación de no intervenir. Cuando él sale de la universidad, caminamos 2 cuadras y una señora le avienta agua caliente en los pies y lo corre, sin razón, simplemente porque lo vio mendigo. Luego otros tenían un perro ahí como tipo bulldog o algo así, lo echaron encima. Cuando llegamos a los condominios Constitución hay una caseta de policía que todavía existe por ahí, creo. Y ahí los policías le decían, loquito, ven, ven para acá. Le decían otro tipo de palabras que a mí no me gusta pronunciar mucho. Y donde tuve que parar el ejercicio fue cuando llegamos abajo del puente, antes de que hicieran el metro. Había un puente de esos para atravesar el río. Y abajo había unos contenedores de basura. Cuando él llega y se agacha para tomar algo de la basura del lugar, sale otro mendigo con una navaja y le grita, le dice, lárgate de mi territorio. Ahí para el ejercicio les dije, bueno, regresamos, nadie hable con él, nadie le haga preguntas, tú quítate el personaje y regresa como actor. Y regresamos. Cuando los policías nos ven que venimos con él, se meten y se encierran en las oficinas. Llegamos a la universidad y le digo, nadie hable, empezamos a ensayar. Y mierdas le salió del alma. ¿Por qué? Porque entonces comprendió a lo que me estaba refiriendo yo. Esa impotencia de sentirte agredido sin saber por qué. Pero lo tuve que vivir en carne propia para comprender cómo iba a actuar. Luego, cuando inicia la temporada y en la universidad, estamos nosotros en la taquilla, que era la entrada a la universidad, y él está tirado afuera con un ¿cómo se llama? Un cartón y periódicos. Entonces llega una camioneta muy elegante de donde se baja de la segunda puerta una muchachita de unos 17 o 18 años, y donde baja y brinca, le causa una impresión y la niña grita. El papá se baja y empieza a patear al personaje. Los de la taquilla iban a entrar y les digo, no, no intervengan. Es parte del proceso. Claro, no lo pateó a agredirlo totalmente, pero sí le dio una muy buena patada. Cuando el hombre entra, cuando tú entrabas a la sala estaba toda decorada, todo el público había basura, había papeles que nos habíamos pintado y manchado y botes y todo eso. Era un basural. Y en el escenario estaba el mendigo tirado, había un bote de basura tirado, de donde él agarraba comida y se la comía, pero era comida que nosotros le habíamos puesto ahí. La gente estaba así como que asco, qué feo huele. Todo, perdón, me adelanté un poquito, pero cuando empieza la hora, se da tercera llamada, el actor se viene desde la entrada del teatro, todo el pasillo, y entra por la sala y entra por el pasillo de en medio
y el hombre este que lo había pateado estaba a un lado, o sea, al lado del pasillo. Cuando lo ve que pasa, y Jezreel empieza, y el mierdas le salió de lo más profundo del alma y se lo dedicó al Señor. Ujú. El hombre no le quedó otra más que levantarse y salirse. Después ya habló conmigo y me dijo que estaba muy apenado, y yo le dije, es la vida, punto. Entonces, mi experiencia con respecto al teatro experimental era eso, o sea, son las sensaciones que de alguna manera están dentro de ti y que siguen siendo vigentes. El dolor, la humanidad siempre lo va a tener vigente. El Ujú. abandono, la soledad, la agresividad, todo. Entonces, cuando yo escribo, aprendo a escribir desde ahí, pues ya me di cuenta que tenía esa capacidad de poder plasmar eso que a mí no me gusta. De pronto salían de la sala de teatro para irse al patio y en el patio había una arcada. No sé si la escuela todavía exista como tal. Y ahí se oía un sonido de tren y había una chica que estaba esperando la llegada del tren, pero también esperaba la llegada de alguien y traía una foto en la mano y está, espere y espere y espere y espere. El tren va a partir y nunca llega la persona que está ahí esperando. Ella rompe la foto y sale de escena para cambiar de arco y llega a la casa y avienta una maleta. Se suelta llorando, de pronto se levanta, abre la maleta y de ahí saca un velo de novia. Se lo pone y empieza a caminar por todo el escenario y el velo de novia nunca termina de salir de la maleta. Y ahí terminaba el performance. Regresaban a la sala y ya estaba todo limpio. Entraban a la sala misma donde había mucha basura y ya era otro ambiente, pero entraban por una cortina. Cuando de pronto se dan cuenta que al frente en el escenario está un hombre, un joven, parado en el respaldo de una silla y una cuerda colgando del techo. Entonces él se la pone, se ahorca, tira la silla y cae con tu cuerda. Y de donde la gente pasó entre cortinas, se oye una voz, había como un atillo donde se ponía el coro, porque el teatro era una capilla, porque antes allá era un monasterio. Y entonces arriba en el segundo piso está sentada la muerte, que le dice al joven, le dice, pensaste que era tan fácil. Y él le dice, déjame en paz. Y ella le contesta, dejarte, si tú eres quien me buscas, pero no lo has logrado. Entonces él le dice, dame una razón para vivir. Y ella le dice, pues es que tú mismo te las has acabado. Mucho antes de intentar matarte ya estabas muerto. Dice, ¿por qué? Dice, porque tú no has querido vivir. Así, sencillamente vivir. Te preocupa tanto lo que dicen, te preocupa tanto lo que te hacen, que no has aprendido a vivir el más mínimo detalle. Y eso no es vida. Eso es estar muerto en vida. Entonces le dice él, dame una oportunidad, quiero vivir. Dice, demasiado tarde. Y empieza a recoger el velo. Y entonces para desaparecer y el hombre se sale del escenario y se va entre el público diciéndole a uno, cada uno del público, quiero vivir, quiero vivir. Y ahí termina. Entonces cuando termina, ya respondo yo y les digo, por eso se llama tripas de gato, Ujú. porque cuando ves lo que escribo, se te revuelve el estómago y algo te hace pensar. Esa es la anécdota. El teatro experimental de usted, profe, es lo mejor que he visto en toda Gracias. mi vida. Y, o sea, también gracias por haber confiado en mí para ser parte de, o sea, ahorita nada más acordándome de Basta, de la obra que se montó, me Claro. acuerdo y digo yo, ay, güey, o sea, se me pone la piel chinita nada más de toda la... Bueno, y No, por no ejemplo, ese es un dimensioné. ejemplo. Eso que Ujú, estás mencionando tú es un proyecto, ¿no? Que se hizo con respecto a la violencia intrafamiliar, donde ujú, utilicé tres actrices que no eran actrices. Ujú. Una era bailarina, la otra era narradora y ella que es actriz, pero que no había participado en algo tan fuerte así. Aunque sí, ya había tenido ujú. algo de experiencia con la obra que montamos de secundaria, de las chicas de Ya sé. secundaria. Pero Basta era otra cosa. Y Claro. aparte no había diálogos, entonces era más complicado. Ujú, Pero sin embargo, yo considero que el dolor siempre va a ser fuerte. Creo en la comedia, pero para mí no se me da. Yo no me considero un comediante, pero bueno, pues chicos, esa es la experiencia. ujú.
Profe, y ahora sí. Ay, No, no, dale, 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 Déjenme Emiliano. conectar la computadora porque se me va a apagar. Adelante, ok. adelante, adelante. ¿Qué vas a Sí, es decir, que, Victoria? no, que es una cuestión que no dimensionas. O sea, a veces tienes que, como dicen, o sea, tienes que vivirlo para poder tal vez entender un poco más lo que está sucediendo. Al momento de, por ejemplo, en ese momento pues estábamos en escena y todas las personas estaban frente a nosotros viéndonos, nosotros como personajes actuando, pero al final yo nada más me quedaba viendo como las caras de todos y dije yo, ¿qué acaba de pasar? O Sí, sea, ¿qué, qué pasó? ¿Cómo se generó tanto? Y todo es gracias al texto, gracias claro, a todo lo que se causó algo. Entonces ahorita yo me claro, acuerdo y digo yo, ay, no, se me pone la piel chinita de todo lo que se vivió en ese momento y en claro. no, increíble, o sea, es una Y luego experiencia tú muy... ves los trabajos que hacemos en San Pedro de Pinta con surcidores y Ujú. dices, no puedo creer que yo haga esto también. O sea, Ajá, sí, la comedia Es una infantil, validación infantil, juvenil. interesante. Digo, sí, sí, ahorita sí. tengo dos montajes maravillosos que son el de Narices, que Ujú. son 10 historias que no dices ninguna palabra y se cuentan historias. Y fue un trabajo de la dirección de este niño Algo, Álvaro, maravilloso, chicas. Luego tenemos también Pelusa, que es increíble. un texto mío que está hecho para niños. Ahorita acabo de terminar un texto que vendí para Matamoros y le estoy haciendo los diseños de vestuario y todo completito. Y ya se va a mandar la música y todo. Y son espectáculos, eh, se llama Un plumaje especial y es una oda hacia las aves. Y Uf, más o menos, a ver si se logra ver. Estos son los qué diseños. chido, Porque profe. Dato interesante, yo he tenido bueno, he rescatado aves, aproximadamente 104 aves, algunas, claro, las tuve por mascota en algún tiempo, las liberé y demás, pero entonces me va a gustar bastante esa obra, profe. Claro, quedó muy padre. La verdad, sí, esto lo van a montar allá en Matamoros. Me lo acaban de comprar. Este, y pues volvemos a lo mismo, hijo. El arte es infinito. Tienes muchas Increíble. posibilidades de hacerse. Sí, y es me da risa, profe, ahorita acordarme de esta dualidad que habla, o sea, yo me acuerdo que hice una obra sobre un pingüinito en San Pedro en Pinta, me acuerdo de estar risa y risa con la obra, y luego cuando me contó la de tripas de gato fue de que, a la madre, o sea, está bien de que terminar cuestionando mi existencia en tu totalidad y con el trauma, pero, o sea, trauma en el buen sentido de decir, wow, o sea, qué cañón, o sea, cómo es que Claro. el arte puede llegar a ser una crítica social, ¿no? O sea, y y esa es una pregunta también, profe, cómo es que el arte llega a fungir como una herramienta de crítica social, ¿no? Bien, es el confrontar tus fantasmas con respecto hacia lo que quieres decir, a lo que quieras protestar, contra qué quieres protestar también. Yo Claro. siempre he tenido alumnos muy revolucionarios. Uno de ellos fue Mercedes, como te platicaba la vez pasada. Mercedes tenía una cabellera enorme que le llegaba abajo de la cintura. Y un día llega y me dice, es que yo quiero protestar porque ya están matando a los indígenas y no sé qué. Yo en ese momento le digo, bueno, pues está bien, vamos a hacer lo que tú quieres, vamos a tratar de hacer algo, ¿no? Y conseguimos un vestuario Raramuri. Tú veías la escena, estábamos en el Paraíso, en el Café Paraíso, que ya no existe, allá en el pleno barrio antiguo, y era una etapa que duramos como 6 o 7 años haciendo por performance. Y haz de cuenta que estaba una silla, el escenario estaba muy raro porque teníamos público hacia la izquierda y público a la derecha, pared enfrente y pared atrás, o sea, era muy raro. Entonces no tenías para dónde dirigirte, tenías que estar hacia los dos sentidos. Entonces pusimos en un plástico el vestido, Raramuri, y al fondo Mercedes sentada y una señora con una cortadora de pelo, un rastrillo de pelo a un Ujú. lado. Y el resto del grupo enfrente tomando fotografías, como turistas. Y yo solo decía, esto es para escuchar y sentir. Y empezaba una canción en español, no recuerdo exactamente cuál era, ya fue hace mucho tiempo, en donde hablaba sobre el entiéndeme. Creo que hablaba así algo sobre eso, sobre el entender cómo somos los seres humanos, etcétera. Y empieza a oírse un zzzz. Los de este lado, que no veían perfectamente bien, decían, ay, no, yo oí esto, las expresiones, no, no, hombre, no se lo está cortando, porque uno dijo, ay, le está cortando el pelo.
No, no se lo está cortando. Cuando empiezan a caer los jirones de pelo, la gente se quedó impactada. Había un silencio tan incómodo, pero fue impactante. Aquella nada más lloraba. Lloraba y lloraba y lloraba. Y terminó calva. La mamá de la que cortaba el pelo era la mamá de una amiga de que estaba también ahí en el grupo. Ella me decía, pero ¿cómo le voy a cortar el pelo? Le digo, señora, no es mi decisión. Ella llegó y quiere donarlo y quiere hacer algo. Yo solo le estoy dando el gusto. Termina la obra, ella se pone el vestido de Ramori, mira a todos y dice, basta. Y se baja del escenario, llevándose su cabello. Causó tanto impacto que, no sé, quedó para mucho tiempo hablar. Luego hicimos otro el Día de Muertos y pusimos una muerte viviente como Frida, la típica de siempre, ¿no? Pero lo importante era que nos fuimos a todo el barrio antiguo a caminar con una banda, con un tambor y regalando mezcal. Éramos 15 personas las que íbamos en la procesión, terminamos siendo como cerca de 50 personas que nos fueron siguiendo, que fue el público que tuvimos. Ese tipo de cosas hacíamos, o todavía me intento hacerlo, pero no me he dado a la tarea de formar otro grupo. Yo creo que en este 2023 voy a hacer un grupo de teatro experimental y pues por ahí estará en la convocatoria para ver quién se anima. Entonces, creo que es necesario regresar con ese tipo de cosas. Entonces, te digo, para mí el arte me ha permitido hacer eso, hablar de todo lo que me molesta, de todo lo que me gusta, de lo que no me gusta, de hablar de la ilusión, de la fantasía, de la tradición, del rescate cultural, del rescate de memoria, de tu personalidad. Que si soy muy conocido, pues tal vez sí, tal vez no, pero al menos sé que esto sirve para las nuevas generaciones y decirles, crean y pónganse a crear. Crean en ustedes y pónganse a crear. Que no los limite un dinero, un tiempo o un agobio de que tienes que trabajar tanto y no te permites hacer algo para ti. Date ese tiempo. Siéntate en una banca, ponte a ver el mundo. Míralo con otros ojos. Míralo a través de un lente. Míralo a través de una pluma. Míralo a través de un pincel. Atrévete. Atrévete. Y si te tumban y si te critican, aguanta. Yo llevo 57 años de estar viviendo y no me arrepiento de lo que hice. Siempre buscando no dañar a terceros también. Siempre siendo honesto y siempre tratando de hacer lo que se debe de hacer y pagar el precio. Porque muchas veces ser tan honesto también pagas el precio, pero no me arrepiento. Le doy gracias a ustedes, que son mis exalumnos y que siguen siendo mis amigos ahora, por haberme invitado. Y recordarles que el arte siempre va a estar y que el día que yo me muera va a haber obras de arte por ahí regadas, que cuando vean el nombre de Ever Banda lo recuerden y digan, mira, este fue un loco muy interesante. Y invitarlos a la locura, pero una locura con razonamiento. Invitarlos a protestar, pero con los pies en la tierra, siendo justos. Invitándolos a soñar y abrir los brazos para que salgan plumas y que sean alas enormes y que no los detenga nada. Que vayan hasta donde puedan y hasta donde quieran y jamás se agachen la cabeza, que levanten con orgullo y sin ser tampoco arrogantes, acepten que el mundo está ahí y tiene que ser interpretado y que hay nuevas modalidades para hacerlo, que hay nuevas herramientas para hacerlo. Comprendan el arte, vivan el arte. Eso es lo que me gustaría dejar como testimonio. Increíble. Estoy Excelente cierre. No, qué gran cierre, maestro. Bueno, pues, de antemano, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al podcast. Es un gran honor tenerlo aquí. Sabe toda la admiración y el respeto que tenemos hacia usted, hacia su persona, hacia su arte, su proyecto, y la gran iniciativa y proyecto que es Surcidores de Cuentos. Entonces, bueno, exhorto a todas las personas que nos están escuchando a seguir a Surcidores de Cuento, y para ello también le quiero preguntar dónde podemos encontrar su trabajo, Claro. dónde podemos seguirlo. Mira, por correo electrónico somos surcidoresdecuentos@gmail.com.
cualquiera que tenga interés a nivel nacional e internacional se puede poner en contacto con nosotros para programar algún proyecto, ver qué se puede hacer. Para aquellos que quieran talleres o algo, ahora este 23 vamos a retomar muchos talleres, muchos tanto de dibujo como de escritura creativa, como de teatro. Yo quiero formar una compañía de teatro experimental de nuevo y pues están cordialmente invitados a buscarnos. También háganse amigos en Facebook, que es lo mismo, Surcidores de Cuentos Facebook. Nada más recordando que Surcidores lo escribimos con Z y con C, Surcidores de Cuentos. Y como Everbanda se escribe con H y B grande, muchos lo escriben con B chica y sin H, pero el mío es con H y B grande, y aclaro, no soy Everardo, soy Everbanda, y en Instagram y en TikTok pueden encontrar ahí muestras de mi arte, de lo que son muchas cosas que no pude platicar con ustedes, pero que también son arte, que están ahí presentes. Y cualquier trabajo, yo soy guionista y puedo hacer cuentos para niños, para adultos, teatro, etcétera, pues estamos a la disposición, y más ahora que en este año 2023, pues la verdad que tengo que buscar la manera de cómo conseguir los recursos para la prótesis, así es que andamos en esa lucha. También arrancamos el día 4, de hecho están invitados muchachos en el café donde nos citamos, arrancamos el día 4 con el espectáculo de chocolate. Genial. Va a ser entrada a la gorra, o sea, nosotros le decimos a la gorra con lo que tú quieras cooperar, y pues ya el consumo de lo que se haga en el café pues ya es directamente pago al café, ¿no? Pero vamos a estar lanzando la publicidad, que luego les pediría a ustedes la incluyan, por favor, porque queremos arrancar en ese espacio nuevo que está en San Jerónimo. Luego les mando los datos exactos y todo el póster y todo ya teniéndolo, y yo creo que dentro de 2 semanas empezamos a hacer toda la promoción. Y para este 2023 les deseo lo mejor del mundo a ustedes y que sigan el consejo que les estoy dando. Adelante, felicidades por su podcast y felicidades por haberme agradeciendo mucho que me hayan convocado, y lo que requieran, ya saben, aquí estamos. No se olviden que seguimos creando. Y bueno, pues decirle a su público, gracias, un gusto en conocerlos, y ya saben dónde localizarme. Pueden ustedes directamente escribirnos o hacerse amigos de Surcidores de Cuentos. Porque leer un cuento, porque leer un libro. Porque leer un libro nunca ha hecho daño. Esa es una frase mía de que los siempre se me olvida espectáculos. al final de las Sí, al final de cada espectáculo decimos eso, porque en la realidad yo agregaría, el arte es para todos, solo abre tus ojos y el alma, y déjate que el arte te ayude, te lleve, te complemente, te haga sentir tú en este mundo. Gracias, chicos. Gracias a usted por Bueno, todo. Las palabras sobran todo. De verdad. Muchísimas gracias, profe. Síguenos en redes como Calle Saudade. Nos escuchamos en el siguiente capítulo.